Ahora vamos a demostrar esta relación que sale de esta figura. Aquí tenemos el triángulo ABC, cuyo circunradio es R. De aquí tenemos el triángulo pedal órtico EFG, cuyo semiperímetro es P. Entonces el área de este triángulo es igual al semiperímetro de este triángulo pedal órtico por el circunradio del triángulo ABC. Los vértices de este triángulo pedal órtico son los pies de las alturas del triángulo ABC. Veamos cómo demostramos esta relación. Aquí tenemos a la figura ABC y al triángulo órtico. Notemos que las alturas de este triángulo forman una bisectriz para el triángulo pedal órtico. Por ejemplo, aquí tenemos esta bisectriz alfa alfa, que se va a deducir de los cuadriláteros inscriptibles que se pueden ver en este triángulo ABC y sus alturas. Por ejemplo, aquí en el cuadrilátero EIFB, como es un cuadrilátero inscriptible, ya que los ángulos opuestos suman 180, entonces estos dos ángulos, IEF y el ángulo IBF, son iguales. De manera similar en este otro cuadrilátero, AEIG. Entonces con los demás cuadriláteros, por ejemplo, esta bisectriz donde aparece el ángulo beta, se deduce de estos dos cuadriláteros GIFC y el cuadrilátero EIFB. Lo mismo para el ángulo θ, para esta bisectriz θ, Z. Bueno, entonces ya deducimos que las alturas son bisectrices de este triángulo pedal órtico. Ahora vamos a demostrar que el circunradio de este triángulo pedal órtico es la mitad del circunradio del triángulo ABC. Es decir, que si el circunradio de este triángulo EFG es R medios. Veamos. Prolonguemos las alturas de este triángulo hasta cortar con la circunferencia. Luego, tracemos un triángulo en estos tres puntos. Notemos que este ángulo vale alfa debido a que este arco vale 2 alfa por este ángulo CAF. Y este otro ángulo también vale alfa, como pueden ver en este arco, debido al ángulo GBC. De manera similar se pueden deducir los dos ángulos restantes, donde las alturas del triángulo ABC son las bisectrices de este triángulo nuevo. Además, este triángulo es semejante al triángulo pedal. Si trazamos aquí un segmento, vamos a notar que AB es la mediatriz de este segmento que empieza en I y termina acá. Por lo tanto, este segmento IE es igual a este otro segmento de aquí. Por lo tanto, la relación de sus lados del triángulo órtico y el otro triángulo de aquí es 1:2. Es decir, que este triángulo grande es el doble de tamaño que este triángulo pequeño. Por lo tanto, si vemos aquí que este triángulo grande tiene circunradio R, el triángulo pequeño tendrá circunradio R medios. Ese dato lo vamos a necesitar después.
Notemos ahora que el área del triángulo órtico EFG es igual a su semiperímetro por su inradio. El semiperímetro por el inradio. Además, también se puede calcular el área de este triángulo órtico con la multiplicación de sus lados dividido por 4 veces su circunradio. Pero su circunradio, como hemos calculado antes, es R medios. Al ser reemplazado obtenemos esta nueva relación. Ahora vamos a necesitar solamente esta parte de la igualdad. De aquí tenemos que despejar EFG. Luego ponemos esta igualdad por acá arriba. Ahora notemos que el triángulo A y C es semejante al triángulo E y F. De eso se puede deducir que el lado B entre su altura GI es igual al lado EF, que es G, entre su altura y la altura de este triángulo E y F coincide con el inradio. Entonces por eso tenemos esta igualdad. Luego tenemos que ver que el triángulo B y C es semejante al triángulo G y E. El triángulo B y C es semejante al triángulo G y E. Entonces acá hacemos lo mismo. El lado BC entre su altura, que es FI, es igual al lado GE, que es F, entre la altura de este triángulo G y E, que coincide con el inradio. Seguimos con esta semejanza. El triángulo A y B es semejante al triángulo G y F, es decir, que el lado AB dividido por la altura EI es igual al lado GF, que es E, entre su altura, que coincide con el inradio. Ahora que ya tenemos estas tres relaciones, vamos a multiplicarlas para obtener esta nueva relación. Entonces copiamos esto acá. De aquí tenemos que despejar ABC. Ahora, como vimos en el video anterior, el producto de las distancias de los vértices al incentro es igual al producto de las longitudes de los lados del triángulo por el área de ese triángulo entre su semiperímetro al cuadrado. Entonces esta relación la vamos a reemplazar acá y obtenemos esto. Hasta aquí tenemos estas dos relaciones. EFG, es decir, la multiplicación de los lados del triángulo pedal órtico, es igual a 2 veces el circunradio del triángulo ABC por el inradio del triángulo pedal órtico por su perímetro, es decir, por el perímetro del triángulo pedal órtico. Y también tenemos esta otra relación, es decir, la multiplicación de la longitud de los lados del triángulo ABC, donde EFG, que está entre corchetes, representa el área del triángulo pedal órtico. Ahora notemos que el área de triángulo pedal órtico es igual al semiperímetro por su inradio. Entonces aquí simplificamos, es decir que al denominador le quitamos 1 grado y luego reemplazamos EFG. Al simplificar obtenemos esta relación. Luego dividimos todo entre 4R. Y miren aquí que tenemos en la parte izquierda de esta igualdad el área del triángulo ABC. Por lo tanto, hemos probado que
que el área del triángulo ABC es igual al semiperímetro del triángulo pedal órtico por el circunradio del triángulo ABC. Y eso sería todo.